No me molestes, mosquito. Por eso es que lo hemos invitado a Guillermo Bretel para que conversemos de todo esto que está pasando y específicamente este tema, esta relación que tiene Bolivia con Rusia en medio de esta orden de aprehensión. Ahora, Guillermo es politólogo. Exactamente. Pero más allá de eso es un joven, muy joven, con experiencia trabajando en Alemania y también trabajando en Brasil, en su área. Entonces, el marco que tenemos casi siempre los que superamos los 40 años de ningunear a los que vienen detrás, a nosotros nos parece que en realidad los jóvenes hoy tienen, ante la mayor competitividad que exige el escenario mundial, hoy tienen a menor edad mucha mayor formación que la que nosotros obtuvimos cuando transcurrimos esas edades. Desde ese concepto, Guillermo, primero obviamente agradecerte por venir y te planteo la pregunta desde esa realidad internacional política, con una orden de aprehensión contra Putin, la postura, la posición del gobierno boliviano, lo oficial de Rusia, es decir, habló con nosotros, nos llamó el presidente de Bolivia, el permanente ataque del lado evista a que se entregó al imperialismo el proceso de cambio y que la lucha contra el narcotráfico está capitaneada de nuevo por Estados Unidos y en medio de todo esto. Desde esa perspectiva, políticamente, ¿dónde nos sitúa en el escenario mundial, dada la crisis galopante que en este momento tenemos en Bolivia y que necesariamente nos va a hacer tocar la puerta de organismos internacionales para que nos den plata? En contrapartida, tenemos un déficit fiscal terrible, pero además de esto, tenemos una desertificación, hemos caído en la calificación como país. Todo esto, ¿cómo se lee políticamente? Agradeciéndote de nuevo por venir. Muy buen día, José Gary, César y a todo el equipo. Yo feliz de estar aquí nuevamente. Me parece muy interesante tu pregunta, Gary. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que en el contexto internacional Rusia lo que está intentando es acercar a los países, si no los acerca a los países con los que ha tenido una relación más o menos amistosa en el último tiempo, por lo último los chantajea. Y lo que está haciendo con Bolivia al poner en las redes y todo eso, que ha tenido contacto con el presidente de Bolivia, es decirle, mira, nosotros somos amigos, así que me tenés que apoyar en lo que ocurra si es que querés mantener esta relación, más o menos. Entonces, ahora con lo que ha salido de la Corte Penal Internacional, en la que es una orden de arresto contra Vladimir Putin, deja ciertamente a Bolivia bastante mal parado, a pesar de que Bolivia viene ya mal parado desde hace tiempo con las votaciones en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que más allá de cualquier valor político que tengan, porque no tienen valor político, es meramente simbólico, pero al mismo tiempo es una vergüenza cuando tu propio Estado, tu propia nación se pone en contra de los derechos humanos, porque apoyar una guerra y una invasión es ir en contra de los derechos humanos. Más allá de todo el contexto y lo que se puede discutir de los motivos de la guerra, la relación de la OTAN o otras cosas, pero el hecho es que haya habido una invasión, han, digamos, lastimado la soberanía de Ucrania y en ese marco tenemos que decir... Ahora, siendo absolutamente pragmático, Guillermo, es decir, el estadista debe ser pragmático, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de que el destino de 11 millones de almas están en las manos de la decisión de un tipo. En este caso, el presidente Arce. Nosotros galopamos hacia una crisis que además de esto, por todo el contexto político, hay una crisis social terrible, una pugna política interna dentro del movimiento del socialismo que ya ha derivado en enfrentamientos físicos entre los militantes, los correligionarios del poder y los correligionarios del anterior poder. Es decir, porque en realidad lo que denota el MAS es que no es un partido de ideologías, es un partido de pegas. Entonces los que estaban en las pegas de antes quieren volver a sus pegas, no les dan campo a los que están ahora y es un despelote. En este contexto aparece Evo Morales en un lado y Arce en otro. Arce, el presidente, Evo Morales, cada vez con una decadencia franca en su imagen, reaparece en el escenario García Linera y tira una línea política muy profunda cuando dice debe dejar el chapare y salir a hacer política. Eso es lo que está diciendo.
Todo esto, sumado al momento económico, este tipo de acciones de Bolivia pueden determinar en algún momento que algunos estamentos internacionales para la entrega de recursos, préstamos, etcétera, puedan condicionar su apoyo y de qué lado debiésemos estar, desde el pragmatismo. Si la plata está del lado de los gringos o la plata está del lado de los rusos, desde el pragmatismo. Claro, si la pregunta es desde el pragmatismo, tenemos que ver dónde está la plata, ¿no? Esa es la primera pregunta, la primera respuesta. Y en ese marco yo creo que Rusia no es pues un aliado de gran magnitud en este momento, está abatido económicamente y no en comparación, digamos, obviamente que tiene mucha fuerza económica, no lo vamos a negar, pero en comparación con Occidente, en comparación incluso con China, no está ni cerca. Entonces, si nosotros desde el pragmatismo económico pretendiéramos tener aliados, Rusia definitivamente no es el primer país al que deberíamos buscar. Pero otra cosa que me gustaría apuntar acá es cómo Evo Morales, lo mencionaba, está intentando reideologizar su política porque él ha quedado fuera, porque como decías, este país se maneja a través de las pegas y el poder lo tiene Luis Arce porque él tiene las pegas. No es que Luis Arce sea un político maravilloso y que uno lo escuche y digamos qué tipo más elocuente, pero mientras sea el dueño de las pegas, va a ser el que se va a imponer. Pero le quiere ir ganando terreno Evo Morales, reideologizando, volviendo a agarrar esa base de votantes que tiene, que son muy de izquierda, él vuelve el discurso indigenista, y entonces lo que él está haciendo es desde adentro, causando fracturas para cuando vengan las primarias, poder intentar ganarle, ¿no?, a Luis Arce en las primarias. No sabemos si se va a poder, porque obviamente Luis Arce va a presionar siempre cerrando o abriendo el grifo a conveniencia, pero en la situación económica que está el país, yo creo que Arce tiene un problema, de hecho. Porque con un país en el año 2014, Evo no tendría, por ejemplo, nunca tuvo un problema económico y un problema de pega. Pero en este momento yo quiero preguntarme, llegamos al 2024, 2025, elecciones primarias y elecciones generales, con un país sin plata, ¿cómo vas a hacer para mantener a tus votantes si las pegas están drenándose? Pero hay un tema más ahí, ¿no?, que puede ser políticamente utilizado por Morales. El responsable de la economía era Arce Catacora en ese periodo de bonanza económica. La política boliviana no giró, la política de Estado boliviana no giró a que esa riqueza debió producir fuentes laborales y generar un marco programado de 50 años para sacar de la pobreza extrema a Bolivia e instalarlo en un momento competitivo por su posición estratégica dentro del continente. No hubo ese tipo de política. ¿Qué quiere decir? Llegó más plata, hubo más plata, no hicimos nada para que haya más plata. Subió el precio del barril, el Müller que hizo el famoso precio barril indexado al gas, y se generó la cantidad de plata que se generó. Se acabó el gas, no hubo un cambio. Entonces vemos UNASUR, el Monumento a los Padres de Evo, el Museo en Orinoca, las canchas de fútbol. Vemos esas obras que en realidad a los 56.000 millones que se manejaron es un gasto mínimo, ¿no? Y te puede generar en Arce Catacora, más allá de lo que vos decís, que en realidad el partido va a terminar votando por él porque tiene las pegas, puede generar en Arce Catacora un desgaste en ese otro 45% que puede sumarse. Hablo del último resultado, hubo fraude en la última elección, etcétera, pero del último resultado, 55-45 fue, ¿no? El no masismo fue 45%. Hay un fenómeno allí. Los errores en la gestión, la gente no los calcula hacia atrás, los calcula en el momento. Es decir, termina siendo el facilitador del retorno del movimiento al socialismo al poder la mala gestión de Yanine Áñez. ¿Me explico? Es decir, nadie miró que se malgastaron la plata, que en realidad recibe la pandemia la mujer y no puede atender la pandemia porque cuando hubo plata no se hizo lo que debió hacerse para darle un mejor sistema de salud a Bolivia. No, la gente vio que ese momento se le murió la gente, se le murió su vecino, su hermano, su primo, en el gobierno de Yanine Áñez le endosa la responsabilidad absolutamente. Desde ese marco te hago la consulta. ¿Cuánto
en un debilitado, vuelvo el lineamiento de García Linera hay que tomarlo siempre en cuenta. García Linera en una declaración en El Deber, en el comienzo del MAS en Bolivia, en la primera elección, dijo que era derrotar e incluir. Ese era el lineamiento político. ¿Qué terminaron haciendo? Derrotaron e incluyeron. ¿A quiénes no derrotaron? A los ciudadanos. Los que no creen en la izquierda, los que no creen en el socialismo, los que no creen en el populismo. No los derrotaron. Es decir, ellos generaron un 21F, generaron un movimiento ciudadano que sacó al poder, etcétera, etcétera, al ciudadano. Pero sí a las élites, sean políticas, sean sindicales, sean empresariales, las derrotaron y las incluyeron. Terminaron algunos de compadres, patrocinando los matrimonios, etcétera, etcétera. En ese sentido, te planteo la consulta, y perdón por la contextualización tan amplia, te planteo la pregunta desde esta búsqueda afanosa de afines al gobierno de generar un clima electoralizado hoy. No hay elecciones municipales mañana, ni hay elecciones nacionales mañana. Falta tiempo, por lo menos 3 años, 2 años y medio, haciendo un cálculo sin entrar en el detalle. ¿Por qué el afán de cierto sector de generar un ambiente electoralizado y la manipulación de encuestas y demás, cuando estamos lejos y la realidad hoy nos exige otro tipo de preocupación? La economía, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, esos son temas importantes en este momento para el ciudadano. ¿Por qué se manipula de esa manera? Es el gobierno, es la oposición, son los que estaban afuera del gobierno, están afuera hoy del gobierno y estaban antes dentro. ¿De dónde viene esta manipulación para esta distracción colectiva? En realidad es algo muy simple porque se basa en lo que es el populismo. El populismo electoraliza y hace política todo el año a toda hora. Ese es un fenómeno bastante estudiado, de hecho, en las ciencias políticas. Y entonces es una responsabilidad del gobierno, pero aquí a mí me gustaría marcar la complicidad de la oposición, porque una oposición inteligente no caería en el hacer política del gobierno, en este caso del movimiento al socialismo, porque el partido de gobierno cuando hace política siempre tiene la de ganar, porque tiene el poder, porque tiene los mecanismos con los que puede, si no te compra, digamos, por lo menos te convence de alguna forma. Y ahí está el error de la oposición, que ellos polarizan para fidelizar. Esa es la jugada más simple, ¿no? Como hay ¿cómo es? Divide y vencerás. Los partidos populistas hacen polarizar, que vas a ganar. Y en un país donde tenemos una sociedad muy polarizada que es una fabricación política, la polarización no es social, no es el ciudadano de a pie en la calle, es la política desde arriba que polariza y hace que los ciudadanos nos miremos. O sea, no es espontánea, no es el ciudadano que digamos, se va a un bando a otro. Aquí nosotros convivimos con el masista al lado, el otro es de Creemos, pero convivimos los unos al lado de los otros y hacemos negocios y todos los días. Pero ¿qué ocurre? Viene el mensaje del Partido Populista, de este caso de gobierno, tenemos que polarizar con estos que son los malos, ¿no? No sé, Creemos son los malos o Comunidad Ciudadana son los malos. Y te causa esta imagen y generan zozobra después en la sociedad, pero es una fabricación política esta polarización. ¿Y a qué voy con esto? Que a partir de esta polarización a nivel político, nosotros, digamos, la oposición en todo caso, no puede caer en ese juego porque el MAS fideliza a su ala más radical, porque son los antitodo, digamos, ¿no? El antitodo no quiere estar a favor de nada. Él quiere estar antiderecha, anticruceños, anti lo que pille. Y eso es a lo que juega el movimiento al socialismo. Y nosotros, digamos, la oposición no puede caer en ese juego. Tiene que ser más inteligente para a través de la comunicación política, porque al final la polarización es un fenómeno de comunicación política. Tiene que aprender a salir la oposición de este fenómeno y llevar a otro lado. Ellos están polarizando, pero nosotros no podemos caer en esto. Ok, metamos temas de coyuntura y marquemos nosotros la agenda de los temas que de verdad le importa a la gente. Porque si entramos al juego político, salimos perdiendo porque queramos o no, con fraude o sin fraude, pero ellos tienen 55% y tienen 500.000 empleados públicos. Entonces, si vos vas a su terreno, es como que
te querés agarrar a puñete con un tipo, digamos, que te está ofreciendo puñete y te invita a su casa a que te pelees con él. No vas a ir pues a su casa y no te vas a pelear en su living porque sabes que te va a pegar, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo lo que está haciendo la oposición de forma poco inteligente, y lo que debería hacer es migrar ese terreno de discusión. Y recuperar la agenda, o disputar la agenda. Exacto, disputarla la agenda, si es que no se puede recuperarla, e ir a un terreno más neutro para poder convencer al elector, porque el elector en general, que es un error que mucha gente lo ha escuchado cometer, porque gane 55% del más no significa que ese 55% es masista. Claro. Hay una base, pero hay otros votantes que no encuentran en el otro lado alguien que los convence y al final tienen que votar por alguien. El voto es de hecho obligatorio en este país, ¿no? Si no lo dejan hacer transacciones bancarias y eso que no hay en otros países, medio arbitrario, pero bueno. Entonces, tenemos que separar esa parte social de lo que es el masismo y de lo que es el masismo político. Y ese es el que le hace daño, es esa cúpula. Y la oposición tiene que ser inteligente para llevar al terreno neutro y desde ahí intentar marcar la agenda en lo social. O sea, ¿querés decir que en este momento la oposición ya cayó entonces en el juego del MAS con la carta del gobernador Camacho, con el pedido del Cabildo, con el pedido de CONADE, de hacer un solo frente para disputar una elección que está muy lejos? Viene cayendo, ¿cuántos años será que vienen cayendo en el juego? Por eso gana el MAS y por eso termina siendo hegemónico en este país, porque la oposición no le hace buen juego. La oposición se va a su terreno y entra en el ámbito político, por ejemplo, la discusión, golpe, fraude y todo eso. Ese es el gobierno imponiendo su agenda, queriendo generar zozobra para distraer de los problemas reales de la gente. Y la oposición, ¿qué hace, digamos, después un senador, un diputado? Va a la tele y habla de eso. Hombre, pasó hace 3 años. Y el problema de la gente, la falta de dólares, la especulación, los problemas que tiene la gente con el dengue, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no les muestran a la gente los problemas que no les está resolviendo el gobierno? Es ahí el terreno en el que la oposición podría demostrar que es diferente al movimiento del socialismo, pero cuando cae en la agenda política termina siendo más de lo mismo. Y al final hay algo en política que es muy común: la gente siempre prefiere votar por el viejo conocido que por el nuevo, que parece que va a hacer lo mismo, que habla de lo mismo, y eso es lo que ocurre aquí. Al final el MAS se termina imponiendo porque, bueno, estos han gobernado 15 años, dentro de todo no me ha ido tan mal, digamos, pero no le dan el acceso a decir, ok, voy a votar por otro, porque piensan que es lo mismo, que todos los políticos son lo mismo, porque se dedican a hacer lo mismo. Ahora, Guillermo, volviendo al tema de Rusia y del gobierno que tiene tantos compromisos, el presidente Arce está en una encrucijada. En este momento está buscando créditos del Banco Mundial, del FMI, del BID, de todo lado. Hay una proyección de que se necesitan alrededor de 1.400 millones de dólares. Pero por otro lado está Rusia, que tiene mucha inversión acá. ¿Está al medio en este momento el presidente Arce, el gobierno de Bolivia, en esta relación que tiene que tener de un lado o de otro? Por supuesto, ¿no? Ese es el comportamiento pusilánime del Estado boliviano, siempre yéndose al mejor postor y al amigote que tenga más plata, ¿no? Es de verdad, está en medio, pero no creo que sea tan grave porque no sé si Rusia tiene la capacidad económica y además los medios en sentido de la capacidad de movilización para poder generar algo aquí en Bolivia que sea contundente y nos ayude a salir de una crisis. Me parece que Rusia está con muchísimos problemas en su propia casa. De hecho, la orden de aprehensión de ayer en contra de Putin es una manifestación de esto. Y entonces creo que no es tan relevante para nosotros esta posición. Más bien, me parece, es hasta chistoso, ¿no? Porque, a ver, el problema acá es un déficit público, el problema es gastar más de lo que ingresas. Es así de simple el problema boliviano. E ir a buscar crédito, ir a buscar liquidez, claro, le pueden salvar estos 2 años que le quedan de gestión, pero no soluciona el problema boliviano. Y ahí es vuelvo a lo que estábamos hablando de la oposición. Ahí es donde se tiene que apuntar al problema real. El problema es el hueco que nosotros tenemos, el hueco fiscal que hemos venido, creo que son 10 años de déficit fiscal como al 8% anual. Ahí es donde, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que
si no reducir el Estado, por lo menos reestructurarlo de la manera que no se gaste la misma cantidad que se viene gastando, ver cómo podemos hacer con la subvención a los combustibles, cuál es la forma más humana y social de hacer una transición para sincerar la economía dentro de todo. Y yo creo que para eso no hay Estado que nos pueda salvar, sea Rusia, sea Occidente, el imperio, o lo que quieran decir. Eso tiene que nacer de nosotros. La crisis la resolvemos nosotros. Entonces, este discurso que tienen de la amistad con Rusia es más un tema de mostrar que son antiimperialistas, por ejemplo. También tiene mucho de comunicación política. Por supuesto que hay intereses, y yo no dudaría de decir que hay intereses personales más que intereses estatales, ¿no? Pero bueno, eso ya son discusiones de otra índole. Pero claro que existe eso ese fenómeno de la comunicación política, ¿no? Mostrarte que sos aliado de alguien para ponerte, para mostrarte contrario, digamos, del imperialismo americano, que es lo que viene siendo parte de la estrategia de comunicación, sobre todo del socialismo del siglo XXI y de estados como Cuba, ¿no? Nicaragua. Ahora, Guillermo, este tema de Rusia y del presidente Putin, ¿cómo va a afectar la política internacional? Sabemos que hay una reunión de Pekín y Moscú en los próximos días que se ha anunciado. Ha habido una postura también del gobierno chino respecto a lo que está pasando con Ucrania. Pero obviamente todo el mundo está pendiente de estas nuevas superpotencias, que en realidad no son nuevas, sino que hace mucho tiempo que ya China y Rusia vienen prácticamente a la par de Estados Unidos. Pero este tema, este hecho del presidente ruso, ¿cómo va a afectar la política mundial? Empecemos por el rol que ocupa China este momento en la política internacional. China tiene una política de Estado muy marcada y de la cual viene haciendo uso en el último tiempo, que es clarita. Respetar, entre comillas, la soberanía de todos los países, en el sentido de no meterse en ningún conflicto y tratar de ser amigo de todo el mundo. Esto se da así porque China es un país tremendamente comercial, entonces quiere mantenerse las puertas abiertas para el comercio en todos lados. Lo mismo ha ocurrido con Occidente y ocurre en este momento con Rusia. De todos modos, al comienzo fue un poco más imparcial China con el conflicto ruso-ucraniano, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, Occidente ha intentado acercarse nuevamente a China. En este caso puedo hablar de Alemania, la última reunión hace un par de semanas o un par de meses, no estoy seguro, entre Olaf Scholz y Xi Jinping, donde se vio un tono ya diferente de China respecto al conflicto ruso-ucraniano y ciertamente un acercamiento entre Occidente y China. ¿Y por qué se da esto? Porque el país más pragmático del mundo en su política internacional es China. ¿Con quién hace negocio China mayoritariamente? Con Alemania y con Occidente. Alemania, de hecho, es su mayor exportador o digamos, de donde más importa, viene. Entonces, económicamente tiene un acercamiento con Alemania o con Occidente que es mucho más grande que la capacidad económica que tiene Rusia. Entonces, desde ahí vemos en la otra vereda a los países ya de Occidente, de la OTAN, que están haciendo políticas un poco individuales. Alemania tratando de captar amigos en todos lados con una política de amistad, digamos, y de libre comercio, casi lo mismo que hizo Scholz con Xi Jinping, lo hizo después en la India, por ejemplo. Y tenemos, pero siempre la reticencia frente a Estados Unidos. Y esa es la única reticencia que marca la agenda y que genera tensión, es Estados Unidos con China. Pero Rusia, desde mi punto de vista, digamos, ya no pinta como potencia mundial, sobre todo en el sentido económico. Lo único que Rusia tiene armas nucleares, que es lo que hace que se genere cierto peligro en una situación de conflicto. Pero más allá de eso, decir que económicamente, por ejemplo, Rusia es capaz de comprar la amistad de ciertos países y si no comprarla, influenciarla a través del comercio, creo que ya son otros tiempos y Rusia en ese sentido está en decadencia y sobre todo internamente está en decadencia.
Este hecho puede ser el inicio del fin de la guerra con Ucrania. Es muy difícil decirlo porque la guerra no es igual que lo que era la guerra antes entre dos estados, dos fuerzas, digamos, fuerzas militares que se peleaban en un territorio específico. Hoy en día la guerra está caracterizada de hecho porque hay muchas ambigüedades y hay milicias, por ejemplo. Tenemos el grupo Wagner, que es de Rusia, y hay otra milicia que se ha armado, o otros mercenarios que se han armado en Ucrania para defender. Entonces deja de ser una guerra entre estados, sino, además de la guerra entre estados, hay una guerra que es mucho más dispersa, que está dada por las milicias, y eso es mucho más difícil de contener, porque a un estado se lo puede procesar por crímenes de guerra, como en este caso se lo ha procesado a Vladimir Putin. Pero, ¿cómo procesás a nivel internacional a unos grupos de mercenarios o a una milicia? Es muy, muy complicado, lo que hace que el conflicto se pueda alargar y también que se disperse y que se cometan actos que en la teoría sobre el papel no hacen parte de lo que es la guerra en forma convencional. Ahora, para finalizar, para ir terminando este diálogo, Guillermo, y hablando de Bolivia, ya han habido varias instituciones de derechos humanos que se han pronunciado respecto a lo que está pasando en el país. Y recientemente también ha habido un pronunciamiento a esta relación Bolivia-Rusia y al hecho de que en realidad el país no diga nada respecto a lo que está pasando con los derechos humanos, específicamente con los niños de Ucrania en este momento, que son el punto de atención. ¿Qué puede pasar en derechos humanos? ¿Qué puede pasar con el país? Porque parecería que no le interesa. Han habido un montón de resoluciones, han habido un montón de pronunciamientos, pero el país no cambia. Primero me gustaría destacar, ¿no?, cómo mantiene la línea Bolivia, ¿no? Porque imagínate, César, un país que dentro de su propio territorio no respeta los derechos humanos. Es más, los viola sistemáticamente y cada que le place. Y que encima condene los derechos humanos en el exterior. Entonces me parece que podemos decir, bueno, por lo menos el Estado boliviano no es hipócrita o doble moral en ese sentido, ¿no? Qué vergüenza y qué pena que sea así, pero al menos vemos eso. Ahora, yo creo que Bolivia va a mantener esta línea de medio acercamiento con Rusia, pero tampoco tanto, ¿no? Porque no le conviene económicamente, porque la plata está en otro lado. Pero, a ver, los pronunciamientos normalmente son simbólicos y si algo tiene este gobierno de inteligente en la comunicación política es hacer caso omiso de todo aquello que es simbólico. Solamente se levantan las alarmas cuando es algo que tenga consecuencias políticas. Y en eso debo decir que tienes un trabajo de verdad bastante inteligente. Pero nosotros sabemos que la política no es solamente el papel, sino que tiene un valor simbólico bastante grande. Y de hecho la imagen del Estado boliviano frente a las organizaciones de derechos humanos y frente a los estados en toda la constelación internacional está cada vez más debilitada. Y uno de los factores más grandes es la violación de los derechos humanos y que no condenemos la violación a los derechos humanos también fuera del país, en este caso en la guerra ruso-ucraniana. Guillermo, te agradezco por haber venido, por haber conversado de todos estos temas y seguramente seguiremos buscándote para seguir charlando de todos los problemas que tiene el país y no solamente el país, el continente y el mundo. Muchas gracias por la invitación, César. No me molestes, mosquito.